Un sensor de fuerza electromotriz FEM es un dispositivo capaz de generar un voltaje inducido en respuesta a un estímulo externo. En este video hablaremos de un tipo de sensor FEM, el termopar. Pero, ¿qué es un termopar? La palabra termopar viene de la palabra termo, que quiere decir temperatura, y la palabra par, que significa dos tipos de materiales que serán utilizados. En 1821, Thomas Seebeck utilizó dos cables con dos materiales diferentes, en los cuales aplicó calor en la punta de unión de ambos materiales que conducirían el calor de manera diferente, por lo que la variación de temperatura no sería la misma. Esto significa que la acumulación de electrones en los extremos de unión fría será diferente. Por lo tanto, podríamos conectar un voltímetro a esto y leer una diferencia de voltaje. Antes que nada, debemos saber que cuando tenemos de una varilla de metal y aplicamos calor en un extremo, el calor va a excitar a los átomos y moléculas que forman la estructura de dicho material. Los átomos excitados permitirán que sus electrones libres se muevan más fácilmente y se moverán hacia el extremo más frío de la varilla. Esto solo ocurre porque hay una variación de temperatura, una diferencia de temperatura de un extremo a otro. Así, en el extremo más frío tendremos un poco más de electrones que en el lado más caliente. Como los electrones están cargados negativamente, por lo tanto tenemos unos extremos de varilla con una carga ligeramente negativa y otra positiva. Para hacer de esto una herramienta útil, se debe calibrar probando el dispositivo con temperaturas conocidas y marcando los voltajes generados. Pero para que funcione mejor todo esto, debemos dejar las conexiones frías a temperaturas ambientales iguales y luego compensaremos la diferencia midiendo la temperatura de la conexión y aplicando una fórmula para compensar el error. Usando una fórmula conocida como la ley de Ohm, el voltaje es igual a la corriente multiplicada por la resistencia, lo que significa que cuando mantengamos la corriente constante, un cambio en la resistencia causará un cambio en el voltaje. A medida que la temperatura cambia, cambia la resistencia de un material, y entonces podemos medir el voltaje para así saber la temperatura. Una de las presencias de nuestras vidas cotidianas muy importante en la utilización del termopar es en las estufas de gas. El gas en el quemador de la estufa se enciende mediante fósforos, un encendedor piezoeléctrico manual o eléctrico. Luego, si el fuego se apaga con una ráfaga de viento o salpicadura de agua y continúa, el metano comenzará a propagarse y a cierta concentración y una chispa de calor produciría fuego y destrucción. La función del termopar es la monitorización de la llama. Generalmente hablamos de termopares con sensibilidades de 15 a 30 mV por 100 grados centígrados, en donde de 5 a 10 mV es suficiente para mantener la válvula electromagnética en estado abierto. Como dato histórico, el termopar es una invención del siglo XIX durante la Segunda Revolución Industrial, que permitió a la industria la mejora de maquinarias, una mejor calidad en la producción y el desarrollo de nuevos productos gracias a la capacidad de soportar temperaturas muy altas y bajas durante sus procesos.